Nunca creí en las historias que contaban sobre ese bosque. Pensé que eran solo leyendas para asustar a los curiosos, pero ahora sé que estaba equivocado. Aquella noche, cuando me adentré entre los árboles, lo sentí. Era como si algo invisible me observaba, cada paso más pesado, cada sombra más densa. Entonces, lo vi. Una silueta retorcida que no debía existir, moviéndose con una agilidad imposible. Si hay algo que he aprendido en todos mis años como periodista de investigación, es que algunos misterios están mejor enterrados. Hay historias que no deberían contarse, verdades que nadie debería conocer. Pero aquí estoy, escribiendo esto, porque sé que si no lo hago, me arrepentiré hasta el último día de mi vida. Mi nombre es Daniel Carter. He pasado años detrás de historias de desapariciones inexplicables, archivos clasificados y casos que las autoridades han tratado de borrar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en el Bosque Nacional de Allegheny. Lo que vi ahí dentro no pertenece a este mundo. Lo que escuché aún me persigue cada noche, como un eco interminable que se filtra en mis sueños y me despierta cubierto de sudor frío. Durante años he seguido el rastro de sucesos extraños, personas que desaparecen sin dejar rastro, avistamientos de sombras imposibles y antiguos rumores de rituales oscuros en las profundidades del bosque. Algunos aseguran que es solo superstición, que la gente se pierde por la geografía traicionera del lugar, pero hay demasiadas coincidencias, demasiados archivos sellados por el gobierno y demasiadas muertes sin explicación. He leído informes oficiales plagados de incongruencias, testimonios de testigos silenciados y pruebas que desaparecieron sin dejar rastro. He escuchado a familiares de las víctimas hablar en susurros, con miradas que revelaban más miedo que tristeza. En un principio, pensé que todo era una simple leyenda local, historias para asustar a los excursionistas o mantener alejados a los curiosos, pero eso cambió la noche en que recibí un mensaje anónimo. La nota estaba escrita a mano en un papel amarillento, como si hubiera sido arrancado de un diario viejo. No tenía firma, solo una serie de coordenadas y un mensaje que aún hoy me produce escalofríos. Encuentra la verdad antes de que ellos te encuentren a ti. Quienquiera que fuera, sabía que estaba investigando el caso y me estaba guiando a algo que nadie más debía encontrar. En ese instante, sentí que una puerta se abría frente a mí, una puerta que tal vez nunca debí cruzar. Pero la curiosidad y la necesidad de entender lo inexplicable son un veneno que corre por mis venas. No podía ignorarlo. No busco fama ni reconocimiento. No escribo esto para asustar ni para entretener. Solo quiero que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que vengan por mí. Porque una vez que pones un pie en ese bosque, ya no hay escapatoria. Pero me estoy adelantando. Para que todo tenga sentido, debo empezar por el principio, por el momento en que todo comenzó. Porque esta historia no es solo mía, es la historia de todos los que se adentraron en la oscuridad y nunca volvieron. El otoño de 1987 dejó una marca indeleble en la historia de Allegheny. Un grupo de excursionistas desapareció sin dejar rastro en lo profundo del bosque, dejando tras de sí apenas un puñado de pertenencias y una serie de pistas que nunca llegaron a formar una imagen completa. Solo hubo un sobreviviente, un joven que regresó en un estado de pánico absoluto, balbuceando cosas sin sentido y con la mirada extraviada de alguien que ha visto algo que la mente humana no puede procesar. Su testimonio, lejos de esclarecer lo sucedido, solo alimentó el misterio. La versión oficial lo catalogó como un caso más de desorientación en terrenos difíciles,
aunque quienes examinaron los detalles sabían que había algo más. Archivos sellados, informes inconclusos y un miedo palpable entre los residentes de los pueblos cercanos confirmaban que la historia era mucho más grande de lo que se contaba en los periódicos locales. Años después, fui yo quien se topó con ese misterio y lo que encontré fue mucho peor de lo que jamás había imaginado. Cuando recibí el mensaje anónimo con las coordenadas exactas dentro del bosque, supe que debía seguir el rastro. La sensación de que alguien más conocía mis investigaciones me inquietaba más de lo que quería admitir. ¿Era una advertencia o una invitación? ¿Un aliado o una trampa? No tenía respuestas, solo preguntas y una incontrolable necesidad de encontrar la verdad. No iría solo. Mi equipo estaba compuesto por Sara, una experta en folclore obsesionada con mitos y leyendas urbanas. Mark, mi camarógrafo de confianza, siempre dispuesto a meterse en los lugares más peligrosos si eso significaba conseguir la mejor toma. Y Evan, un exmilitar que se mostraba escéptico ante todo, pero cuya habilidad con las armas y su instinto para el peligro hacían de él un miembro invaluable del grupo. Llegamos al pequeño pueblo de Tionesta una tarde de viernes. Era un lugar olvidado por el tiempo, con calles polvorientas, casas de madera que parecían llevar décadas sin una mano de pintura y miradas desconfiadas acechando desde las ventanas. El ambiente era denso, cargado de una tensión que no podía explicarse del todo, como si el simple hecho de mencionar el bosque fuera suficiente para despertar un miedo atávico en los habitantes. Intentamos hacer preguntas en un viejo bar de carretera, pero las respuestas fueron esquivas. Los parroquianos fingían no haber oído nada, apartaban la mirada o cambiaban de tema con una rapidez casi ensayada. Finalmente, un anciano encorvado se nos acercó. Su piel curtida y sus ojos hundidos en sombras hablaban de demasiadas noches en vela. «No busquen respuestas ahí dentro», susurró, con la voz temblorosa. «No es un lugar para los vivos». Evan se rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Siempre hay alguien que dice lo mismo en estos casos. Pero yo no me reí. Había algo en la forma en que lo dijo, en la gravedad con la que sus ojos se clavaron en los míos, que me revolvió el estómago. No era solo una advertencia, era una súplica. Algo en él sabía que no saldríamos de ese bosque de la misma manera en que entramos. Ignoramos su consejo. Al día siguiente nos adentramos en el bosque. La primera noche, todo cambió. El bosque nos recibió con un silencio antinatural. Al adentrarnos, noté la falta de los sonidos habituales, ni el zumbido de los insectos, ni el canto lejano de algún ave nocturna. Solo el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas rompía aquella quietud asfixiante. Evan, con su pragmatismo característico, lo atribuyó a la estación del año. «Los animales se ocultan cuando sienten nuestra presencia», dijo, pero Sara y yo intercambiamos una mirada incómoda. Algo en el aire estaba equivocado. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles eran más altos y retorcidos de lo que había anticipado, sus ramas nudosas se entrelazaban como si tejieran una jaula sobre nuestras cabezas. Mark, siempre con la cámara en mano, murmuró que la luz apenas penetraba el follaje, creando sombras que parecían moverse solas. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar sentir que cada sombra nos observaba. Caminamos durante horas antes de encontrar un claro lo suficientemente espacioso para montar el campamento. Trabajamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sara, mientras descargaba su equipo, se detuvo en seco y señaló los troncos de algunos árboles cercanos. En sus cortezas estaban tallados símbolos extraños.
espirales, triángulos invertidos y algo que se asemejaba a un ojo rodeado de líneas angulosas. «Estos no son signos al azar», murmuró ella, acariciando las inscripciones con la yema de los dedos. «Algunos coinciden con registros de una secta que desapareció hace más de un siglo». «Bromas de adolescentes aburridos», replicó Evan con una risa seca. «Han visto demasiadas películas de terror». Pero Sara no estaba convencida. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas. Yo fotografié los símbolos con mi cámara, un hábito que había desarrollado después de años de investigación. Algo en aquellas marcas me resultaba inquietantemente familiar, como si ya las hubiera visto antes en algún informe antiguo. La noche cayó rápido, demasiado rápido. Fue como si alguien hubiera apagado el cielo. Nos reunimos alrededor de la fogata, tratando de disipar la creciente incomodidad con conversaciones triviales. Pero incluso el calor de las llamas no lograba borrar la sensación de que no estábamos solos. A la medianoche, la primera anomalía ocurrió. Nuestras brújulas dejaron de funcionar. Las agujas giraban sin control, sin encontrar un punto fijo. Mark intentó encender la radio, pero solo obtuvimos estática. Fruncí el ceño y revisé mi reloj. Las manecillas se habían detenido. Intenté reiniciarlo sin éxito. «Esto no tiene sentido», susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Es como si estuviéramos atrapados en un campo electromagnético». Evan encogió los hombros. «Fallos técnicos. No significa nada». Pero sí significaba algo. Poco después, escuchamos el primer sonido. No fue un crujido de ramas ni el aullido de un lobo. Fue un susurro, un murmullo lejano, como voces arrastradas por el viento. Todos lo escuchamos. Mark apuntó la cámara hacia el bosque, pero la lente no captó nada más que sombras inquietas entre los árboles. «¿Escucharon eso?», preguntó Sara en voz baja, con los ojos muy abiertos. «El viento», dijo Evan, aunque su tono no tenía la misma confianza de antes. Los susurros cesaron tan rápido como habían empezado, pero la sensación de inquietud no se desvaneció. Nos metimos en nuestras tiendas, aunque sabíamos que el descanso sería difícil de alcanzar. Cuando despertamos al amanecer, el campamento había cambiado. Huellas rodeaban nuestras tiendas. No eran humanas, eran más grandes, con una forma que no se asemejaba a ningún animal conocido. Algunas tenían marcas como garras alargadas, hundidas en la tierra húmeda. Y entonces vimos los árboles. Las mismas marcas talladas que habíamos encontrado la noche anterior ahora estaban en más troncos, muchas más. No habíamos escuchado a nadie acercarse. Nadie pudo haberlas hecho en tan poco tiempo sin que lo notáramos. Sara se llevó una mano a la boca. Evan, por primera vez desde que llegamos, no tuvo ninguna explicación racional. Nos habíamos convertido en parte del bosque. O peor aún, algo en el bosque sabía que estábamos allí y nos estaba observando. Nos adentramos más en el bosque, siguiendo las huellas que aparecieron alrededor de nuestro campamento. Aunque ninguno de nosotros lo admitía, estábamos convencidos de que nos estaban guiando. La densidad de los árboles aumentaba, sofocándonos con su presencia imponente. La luz se filtraba a duras penas entre las ramas retorcidas, tiñendo el suelo de sombras en constante movimiento. La sensación de ser observados era casi insoportable. «¿Estás grabando todo esto?», pregunté a Mark. «Cada segundo», respondió, aunque su voz tenía un matiz de inquietud que no era propio de él. Evan iba adelante con su rifle en alto. Sus pasos eran silenciosos, casi como si no quisiera que la misma tierra supiera que estábamos allí. Sara se mantenía cerca de mí, hojeando constantemente sus notas.
Cada pocos metros encontraba nuevas inscripciones en la corteza de los árboles, símbolos aún más intrincados y perturbadores. «Esto no es aleatorio», susurró ella. «Es un lenguaje. Alguien o algo dejó un mensaje aquí». Nadie respondió. Nos limitamos a seguir avanzando hasta que el bosque nos reveló su siguiente secreto: una cabaña vieja y abandonada, cubierta de moho y parcialmente escondida entre los árboles. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa. «Esto no estaba en los mapas», dije. «No creo que muchas cosas en este bosque lo estén», murmuró Sara. El hedor a humedad y putrefacción nos golpeó en cuanto cruzamos la entrada. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace décadas. Sin embargo, lo más perturbador no era la cabaña en sí, sino su contenido. Pertenencias humanas, mochilas tiradas en un rincón, ropa esparcida y, sobre la mesa carcomida por los años, un diario de cuero viejo. Sara lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. «Hemos estado aquí durante días, o tal vez semanas. No lo sé, algo nos sigue. No es un animal. No sé qué es, pero lo veo entre los árboles. No estamos solos, no podemos salir. La noche se acerca y los susurros vuelven. No es la oscuridad lo que debemos temer, sino lo que susurra dentro de ella». Un estruendo afuera nos hizo saltar. Algo o alguien había golpeado la pared de la cabaña. Evan reaccionó de inmediato levantando su rifle. Mark apagó la cámara por instinto, aunque su respiración agitada delataba su nerviosismo. Nos asomamos lentamente por la puerta, esperando ver a un animal o quizás, en el peor de los casos, a otra persona. Pero lo que encontramos nos dejó paralizados. Entre los árboles, una silueta alta y delgada se deslizaba con movimientos antinaturales. No era humana. Sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos terminaban en puntas afiladas y su piel parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No caminaba, flotaba, deslizándose entre los troncos sin hacer el más mínimo sonido. Mark, con las manos temblorosas, encendió la cámara nuevamente y enfocó hacia la figura. «¿Lo ves?», susurré, sintiendo cómo mi garganta se secaba. La silueta inclinó la cabeza de una forma imposible, como si nos estuviera estudiando. Luego, los símbolos en los árboles comenzaron a brillar con una luz tenue, un resplandor enfermizo que se extendía por el bosque como un eco silente. Entonces, las luces de la cabaña parpadearon y un frío antinatural nos envolvió. Y los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez susurraban nuestros nombres. El aire se volvió pesado, denso, cargado de un hedor fétido que mezclaba tierra húmeda con algo orgánico, algo en descomposición. La temperatura cayó de golpe, como si estuviéramos atrapados en un lugar donde el calor no podía entrar. En ese instante, comprendí que el bosque ya no era solo un escenario, nos estaba envolviendo, aislando del resto del mundo. Las luces de la cabaña se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo el tenue resplandor de los símbolos en los árboles nos permitía ver nuestras siluetas proyectadas en las sombras. Parecía que la misma naturaleza se plegaba a la voluntad de aquella presencia. «Tenemos que salir de aquí», susurró Sara con la voz temblorosa. Evan no dudó. Apuntó su rifle y disparó. El estruendo retumbó en el bosque, haciendo vibrar el aire a nuestro alrededor. La criatura en la penumbra se detuvo por un instante, pero no cayó. Ni siquiera reaccionó. Fue como si la bala se hubiera desvanecido antes de tocarla. «Eso no es posible», murmuró Evan con las manos tensas sobre el arma. Fue entonces cuando la sombra se movió. No caminó, no corrió, se deslizó.
Su cuerpo parecía expandirse y contraerse con cada paso, como si no estuviera completamente anclado a nuestra realidad. Su cabeza ladeada nos observaba con una curiosidad que no podía ser humana. Cuando Mark intentó capturar la imagen con la cámara, el lente emitió un parpadeo errático antes de que la pantalla se llenara de estática. ¡Corran!, grité. Nos dispersamos sin dirección, sin un plan. Solo sabíamos que debíamos alejarnos, pero el bosque no nos dejó. Los árboles parecieron encogerse y estirarse, deformándose a nuestro alrededor, transformándose en un laberinto que nos atrapaba con cada paso. Las sombras danzaban entre los troncos, multiplicándose. Cada vez que miraba hacia un lado, tenía la sensación de que algo más se movía en el rabillo de mi ojo. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran solo palabras distantes, eran nuestros nombres. Daniel, murmuraron entre las ramas. Sara, Evan. Sara jadeó, tropezando con una raíz que emergió del suelo como si la hubiera atrapado a propósito. La ayudé a levantarse, pero cuando me giré, Mark ya no estaba. ¡Mark!, grité, pero solo el eco de mi voz respondió. Evan disparó de nuevo, esta vez hacia una de las sombras que se movía entre los árboles. Pero cuando la bala impactó, la figura pareció absorberla, como si la materia misma no existiera en su interior. Lo que sea que estaba acechándonos, jugaba con las reglas de una realidad que no entendíamos. Corrimos hasta un claro donde una roca colosal se alzaba en medio del bosque. No era una formación natural. Estaba cubierta de símbolos, los mismos que habíamos encontrado en los árboles, pero estos parecían palpitar, como si estuvieran vivos. Al pie de la roca había una figura aún más inquietante que las sombras que nos perseguían, hombres con trajes de bioseguridad. No eran exploradores, no eran rescatistas, nos rodearon en silencio, con sus rostros ocultos tras los visores oscuros. Sus movimientos eran metódicos, calculados, como si ya supieran lo que veníamos a descubrir. Uno de ellos levantó la mano y, antes de que pudiéramos reaccionar, sentí un pinchazo agudo en el cuello. La sensación fue inmediata. Un mareo insoportable me invadió y caí de rodillas. Vi cómo Sara trataba de resistirse, cómo Evan intentó levantar su arma antes de desplomarse junto a mí. Todo se desvanecía en sombras y voces distorsionadas. Entre la neblina de mi mente adormecida, vi lo último que jamás habría querido ver. Uno de los hombres con traje tomó un cuerpo y lo arrastró hacia la roca. La sombra oscura que la cubría se agitó como algo vivo, hambriento. En cuestión de segundos, el cuerpo fue absorbido en su interior sin dejar rastro. No supe si fue Mark. Antes de perder el conocimiento, una voz fría y mecánica susurró junto a mi oído. El proyecto Eclipse nunca terminó, y la oscuridad me tragó. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y un sabor metálico en la boca. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado dormido por días. Un pitido lejano retumbaba en mis oídos, confundiéndome aún más. Parpadeé varias veces antes de darme cuenta de que estaba acostado sobre una superficie fría y dura, de concreto. La luz blanca y parpadeante del techo me hirió los ojos. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban entumecidas, torpes. No estaba solo. Sara y Evan yacían cerca de mí, inconscientes, sus rostros pálidos, sus pechos subiendo y bajando lentamente en una respiración irregular. Me impulsé hacia ellos, pero unas correas sujetaban mis muñecas y tobillos a la camilla. La sensación de encierro provocó un pánico inmediato. Fue entonces cuando escuché el zumbido lejano de maquinaria. Forcé mi cuello para girar la cabeza. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una instalación subterránea.
paredes de hormigón reforzado, luces fluorescentes titilantes y monitores parpadeando con información incomprensible. Había cables gruesos serpenteando por el suelo, conectados a máquinas cuyo propósito no podía imaginar. El aire olía a desinfectante y metal caliente, como una mezcla entre un hospital y una fábrica abandonada. Al otro lado de la habitación, detrás de un grueso vidrio blindado, había un grupo de personas observándonos. Hombres con batas blancas, científicos. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro inexpresivo y gafas redondas, se acercó a un micrófono en la pared. Su voz resonó a través de los altavoces en la habitación, fría y calculadora, como si no estuviera hablando con personas, sino con objetos de estudio. Daniel Carter, dijo con serenidad mecánica, sabíamos que vendrías. Mi corazón martilleó en mi pecho. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estamos? ¿Qué hicieron con Mark? Gruñí, intentando liberarme de las correas. El hombre no se inmutó. No se preocupe por su amigo, forma parte de algo más grande ahora. Las luces parpadearon. Un ruido grave, como un zumbido bajo la tierra, sacudió la sala por un instante. El vidrio tras el cual estaban los científicos se oscureció momentáneamente, como si algo se moviera detrás de él. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que el terror comenzaba a oprimirme el pecho. ¿Qué es el Proyecto Eclipse? El hombre ajustó sus gafas y sonrió levemente. Usted y su equipo fueron seleccionados. Su llegada al bosque no fue un accidente. Todo estaba calculado para que llegaran aquí. Usted era la última pieza que nos faltaba. Mi mente daba vueltas. ¿Nos habían guiado? ¿Nos habían estado observando todo el tiempo? Sentí una presión en la cabeza, una sensación extraña, como si algo se revolviera dentro de mi cráneo. Entonces, detrás del cristal, vi una sombra moverse. No era una silueta humana, era algo más grande. Las luces volvieron a parpadear y por un breve instante, la imagen tras el vidrio se hizo más clara. Lo que vi hizo que mi estómago se retorciera. Era una criatura, enorme y amorfa. Su cuerpo parecía estar compuesto de sombras líquidas que se retorcían y descomponían en sí mismas. No tenía una forma definida, pero en ciertos momentos podía distinguir algo que se asemejaba a extremidades o rostros que emergían y desaparecían en la negrura de su estructura. Y entonces lo supe. El Proyecto Eclipse no era solo un experimento gubernamental, era algo mucho peor. Habían encontrado algo en el bosque, algo que no pertenecía a este mundo, y lo estaban alimentando. Ustedes lo trajeron aquí, susurré, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Lo despertaron. No, señor Carter, corrigió el hombre con una calma aterradora. Siempre ha estado aquí. Nosotros solo lo controlamos. Sara comenzó a moverse, murmurando algo incomprensible. Evan se removió en la camilla, como si su mente intentara despertarlo de una pesadilla. Sentí una presión detrás de mis ojos, un dolor punzante que me hizo apretar los dientes. Lo están alimentando con nosotros, susurré, sintiendo náuseas. Por eso desaparecen personas en el bosque. El científico inclinó la cabeza ligeramente. No todas las personas, solo aquellas que cumplen con los requisitos necesarios, aquellos con las mentes adecuadas, con la energía correcta. Intenté seguir hablando, pero el pitido en mis oídos se hizo más fuerte. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse. Algo se estaba filtrando en mi mente, una sensación de desorientación que no era natural. Vi destellos de imágenes que no reconocía, rostros que no conocía, estructuras alienígenas, símbolos grabados en piedra que parecían moverse. Estaban tratando de hacerme parte de ello. Debemos prepararnos para la siguiente fase,
anunció el científico dándose la vuelta hacia el panel de control. Las luces volvieron a parpadear y esta vez la sombra tras el vidrio se movió con más rapidez. Algo estaba cambiando. El proyecto Eclipse estaba a punto de completarse. Desperté en un lugar diferente. Ya no estaba en la instalación subterránea. La superficie debajo de mí era blanda, húmeda, tierra. El aire olía a hojas podridas y musgo. Me incorporé de golpe, sintiendo la presión en mi cabeza disiparse lentamente. Estaba en el bosque, solo. Me puse de pie con torpeza, mis piernas aún débiles. Miré alrededor tratando de orientarme, pero todo lucía igual. Árboles altos y deformes, el mismo cielo gris opaco filtrándose entre las copas. El silencio era absoluto. No había viento ni insectos, solo yo y la sensación de que algo estaba mal. Busqué mi equipo, mi cámara, mi grabadora. Nada. No tenía nada conmigo. Mi ropa estaba sucia y desgarrada, como si hubiera estado allí por días. Sarah, Evan, murmuré, pero mi voz apenas resonó en la inmensidad del bosque. Fue entonces cuando lo vi. A pocos metros de mí, en el suelo, había un sobre. Temblando, me acerqué y lo recogí. Estaba sellado, y al abrirlo, un solo objeto cayó en mis manos. Una fotografía. Era una imagen de mi equipo y yo, justo antes de entrar al bosque. Sarah sonreía. Evan ajustaba su rifle, Mark hacía un gesto de victoria, pero había algo más en la foto. En la esquina inferior derecha, escrito con lo que parecía ser sangre seca, había un mensaje. El pastor de las sombras nunca deja ir a sus hijos.